Hola, ¿qué tal, alumnos hondureños? Como os comenté en la clase anterior, no voy a poder estar presentes hoy no voy a poder estar presente hoy con vosotros, a pesar de que me tocaba clase, porque, bueno, pues porque estoy volando. Hoy me refiero a la clase que teníamos pendiente el sábado día 13. Como no voy a poder darla presencialmente, como os comentaba en la clase anterior, la voy a dejar grabada, pero utilizando o siguiendo el hilo de lo que habíamos explicado en la clase anterior. En la clase anterior o en las últimas sesiones de cultura global y derechos humanos habíamos estado hablando de varias cosas, pero estábamos perfilando y entendiendo de dónde surgía el concepto de los derechos humanos y por qué nos encontrábamos en este punto. Habíamos dicho que los derechos humanos, al final, además de determinar la relación del individuo con el Estado, era un sistema de valores eh, que supone o constituye la condición sine qua non para que el hombre pueda vivir con esa dignidad que le es inherente en un entorno apropiado en el que pueda desarrollar bueno, pues unas condiciones de vida que le permitan disfrutar en plenitud de, bueno, pues de esa dignidad, como digo, que le resulta inherente. Hablábamos de la indivisibilidad, de la universalidad, de la interrelacionalidad entre los derechos humanos. Hablábamos también de los diferentes conceptos que se manejan o que existen y que tienden a confundirse, como el de derechos humanos, derechos de las minorías, y otros conceptos que están interrelacionados, como el de seguridad o como el de dignidad humana que acabo de nombrar. En la clase inmediatamente anterior, en la de la semana pasada, marcábamos o explicábamos, adelantábamos cuáles habían sido los principales hitos históricos en el recorrido de la historia de los derechos humanos, y decíamos que los derechos humanos existen prácticamente desde que existen los hombres viviendo en sociedad, porque al final no dejan de ser las reglas que regulan o las reglas reguladoras de una convivencia pacífica, porque decíamos muy bien y con muy buen criterio que si en una sociedad hay un grupo que considera que sus derechos humanos están siendo vulnerados constantemente, esto va a generar un problema de seguridad en esa sociedad, y ese problema de seguridad puede extrapolarse a regiones conjuntas o incluso bueno, pues puede suponer una amenaza para la globalidad. De esta manera, seguridad y derechos humanos son dos conceptos que están colindantes, y decíamos que por eso los derechos humanos desde la historicidad empiezan prácticamente desde que hay sociedad. Ahora bien, decíamos que si el origen de los derechos civiles y políticos lo encontramos en Occidente y el origen de los derechos sociales, económicos y culturales lo podemos buscar o encontrar más en los países de la Unión Soviética o que apostaron más por este tipo de derechos, lo que sí que podemos tener claro es que el principio de los derechos humanos como fundamentos jurídicos, como parte escrita, como o sea, reflejado en tratados y con vinculación jurídica, cuya vinculación legitima al ciudadano para poder reclamarlos ante sus estados o sus gobiernos, esos derechos humanos, digamos que fruto desde luego de todos los años de lucha anteriores y con todos los tratados que hemos hablado, pero esos derechos humanos recogidos en un tratado, en tratados consensuados, eso los encontramos a partir del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial. Decíamos que el nacimiento de las Naciones Unidas, que tiene como principal objetivo conservar o preservar la paz y la seguridad internacional, también tiene como uno de los objetivos específicos el desarrollo y la potenciación o el progreso de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y entonces, muy rápidamente, ECOSOC, el órgano económico y social, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se constituyó en varios comités, encargó al Comité de los Derechos Humanos o a la Comisión de los Derechos Humanos en aquella época que por favor desarrollara una Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que pudieran verse reflejados todos esos derechos que se consideran necesarios para el desarrollo de la dignidad humana, que fueran de aplicación universal a todos los estados. Y de esta forma, en 1948, se lanzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es uno de los hitos históricos y digamos que el principio
de la relación jurídica del ciudadano con el Estado a la hora de reclamar los derechos humanos. Porque si bien es cierto que una vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue consensuada o acordada por todos los estados, se ha convertido en la piedra angular básica de la Bill of Rights o la Carta Básica de los Derechos Humanos, entre las que además también se encuentran los dos pactos y luego todos los tratados posteriores o las convenciones posteriores que se han ido firmando en temas específicos. Y nombrábamos mujer, niñez, genocidio, tortura, personas con discapacidad, algunos derechos de generaciones posteriores como el acceso al agua, etcétera. Pero lo que constituye, decíamos el otro día, la verdadera carta o la carta nuclear de los derechos humanos es esa Declaración Universal del 48 y el desarrollo de esos principales derechos que encontramos dentro de los dos pactos que tienen o que entran entran en vigor o que empiezan a ser ratificados, que son lanzados en el año 1966, por decirlo más correctamente, que son el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos, que son el desarrollo de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta propia declaración, son lo que vienen a conformar el núcleo duro del desarrollo de los derechos humanos. Decíamos que es importante hablar de cuáles son las garantías legales de los derechos humanos o dónde encontramos las garantías legales de los derechos humanos, haciendo un repaso rápido de lo que comentábamos el otro día. Y decíamos que las garantías legales de los derechos humanos las podemos ver o las podemos encontrar recogidas en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional público, y que principalmente se protege de tres formas distintas. En primer lugar, a partir de tratados. Los tratados son vinculantes jurídicamente en el momento en que un Estado se obliga al cumplimiento de estos tratados y se puede obligar o bien ratificándolos o bien adhiriéndose o bien por sucesión. Explicábamos que normalmente esto conlleva siempre dos fases. Una primera fase en la que el Estado consigue el acuerdo de sus órganos constitucionales, a veces del Parlamento, a veces del jefe de Estado, a veces de ambos, y una segunda fase en la que el Estado ratifica ante el depositario o deposita la ratificación ante el órgano depositario, que en el caso de los derechos humanos serían las Naciones Unidas o los comités de acogida de estos tratados de cada uno de los tratados. Decíamos que esta es la forma más típica de obligarse en el derecho internacional público y por ende como parte de los derechos humanos. Decíamos que luego también una segunda fuente de derecho o una segunda fuente de obligación serían las declaraciones o el derecho consuetudinario. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene fuerza jurídica. La obligación lo que tiene es eso, que la costumbre no tiene una fuerza jurídica de per se, entonces no es plenamente vinculante. Sin embargo, el hecho de que haya sido consensuado y aceptado por todos los estados tiene una fuerza moral muy importante y es de esta fuerza moral de lo que se consigue, digamos, la presión para que si hay un estado que está incumpliendo, no hay una sanción explícita, pero la propia presión del resto de la comunidad internacional que ha aceptado el cumplimiento concreto pues, de una declaración como la Universal de Derechos Humanos o de otros compromisos con los derechos humanos, se vea legitimada para presionar para que el Estado que no cumple, cumpla. Pero vamos, no existe una sanción específica ni tampoco hay una obligación escrita en ningún sitio de cumplimiento o respeto, y en caso de incumplimiento no hay sanciones ligadas, ¿no?, a este incumplimiento, solo la propia presión que ejercen los estados y luego la autoridad que tienen estas declaraciones o el derecho consuetudinario, como decíamos el otro día, es una autoridad moral. En tercer lugar, y como protagonistas absolutos, y nos quedábamos explicando esto el otro día, y quería hacer una breve introducción, como hago siempre, para que sepáis dónde lo hemos dejado y por qué lo retomamos aquí, para tener un poco el hilo en la cabeza de lo que vamos explicando y que vayamos viendo cómo construimos la asignatura. Pues como os decía, la tercera fuente de garantía de los derechos humanos va a ser siempre el Estado. Y digo es la tercera, pero en realidad el Estado es el actor principal, la piedra angular en cuanto a derechos humanos se refiere. Si observamos la definición, decíamos que los derechos humanos al final va
mucho de la relación que tiene el individuo o el ciudadano, el súbdito, el soberano, da igual, como según cómo esté organizada la sociedad, esa relación que tiene con el poder, ¿no? Con el gobierno, en la mayoría de los casos, con los estados al final. Y es que el Estado es el actor último que decide o no decide obligarse en temas de derechos humanos. Entonces, el cumplimiento o las garantías de estos derechos humanos van a estar muy relacionados con la transposición que se hagan de estos tratados y con la interpretación que los diferentes estados hagan sobre los diferentes tratados. También con la voluntad que tengan de obligarse. Un Estado ha podido ratificar un tratado, pero como decíamos el otro día, existen reservas. Entonces, un tratado puede ser ratificado en su mayoría, pero aquellos artículos quizás que más importancia puedan tener para la comunidad internacional pueden ser puestos en reserva. Es decir, que aplicaría todo el tratado, excepto los 3 o 4 o 20 artículos que el Estado haya decidido que no quiere aplicar, bien por cuestiones culturales, bien por cuestiones de interés nacional. El Estado no tiene que dar ninguna explicación acerca de por qué no quiere aplicar o por qué no quiere asumir parte de un tratado, pero el caso es que estas reservas existen. Decíamos que los derechos humanos, en un principio, son derechos ilimitados y así es el tratamiento que se les tiene que dar, como derechos ilimitados. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que al final no son tan ilimitados. Algunos derechos humanos, desde luego, sí lo son. Son derechos absolutos que no admiten en ninguno de los casos ningún tipo de límite, ni ordinario ni extraordinario. Algunos de estos derechos son, por ejemplo, la tortura, la esclavitud, el derecho a la vida. No hay ningún razonamiento por el cual un Estado pueda dejar de aplicar unos principios tan básicos y que están completamente adheridos a lo que es la persona per se, como el derecho a la libertad, como el derecho a la tortura. En ningún caso se puede ejercer tortura, o la esclavitud. La aplicación de técnicas, por ejemplo, de interrogatorio que pudieran llegar a constituir tortura, tal y como se define desde luego en el artículo 1 de la CAT, de la Convención contra la Tortura, por ejemplo, descargas eléctricas u otros métodos que puedan provocar grave dolor físico o problemas mentales o sufrimiento mental, no se pueden justificar nunca, en ningún caso, bajo ningún contexto, ni siquiera en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Entonces, en caso de necesidad de obtener una información acerca de un caso de terrorismo inminente, no se podría aplicar tortura. Es decir, nunca, en ninguno de los casos, la tortura está justificada. Esto lo digo porque a día de hoy, si es verdad que existen muchos derechos que son absolutos y parece que los tenemos claros, pues eso, el derecho a la vida, el derecho, porque si estos límites se traspasaran, esto podría tener graves consecuencias para la sociedad. Entonces, por eso, estos temas o estos conceptos, estos derechos humanos, son considerados como derechos absolutos, derechos irrevocables, derechos fundamentales que en ningún caso pueden ser exceptuados. Y por eso decía, en ningún caso se puede ejercer, por ejemplo, la tortura. Y es porque a día de hoy hay un cierto debate abierto en relación con el terrorismo sobre si sería lícito, en estos casos de un ataque terrorista inminente, presionar para obtener la información utilizando medios que supongan torturas o vejaciones. Y en un principio, una persona que respeta los derechos humanos debería estar en contra absolutamente de este tipo de medidas. Pero bueno, ya os decía que muchas veces la seguridad se está empezando a poner por encima de los derechos humanos, cuando los derechos humanos lo que deberían crear son entornos seguros. Entonces, digamos que hay allí una polémica o un debate abierto, si queréis llamarlo así. Los estados, de todas formas, tienen un cierto margen a la hora de decidir o de apreciar sus obligaciones con respecto al respeto, a la protección y al cumplimiento de la mayoría de los derechos humanos que aparecen en sus constituciones. Gran parte de estas obligaciones se someten a una realización o a una consecución progresiva, por lo que deben tenerse en cuenta muchas veces las circunstancias y el contexto social, político, económico para su plena aplicación. También circunstancias económicas, religiosas, culturales, que son muy particulares de cada uno de los contextos o de cada una de las sociedades. Y entonces,
Según estos contextos, se podrá valorar si un Estado ha dado cumplimiento total, cumplimiento parcial o qué tipo de cumplimiento ha dado un Estado cuando se habla, pues eso, de su realización progresiva de un derecho humano en concreto. En consecuencia, y debido a esto que hemos dicho, el principio de universalidad de la aplicación de los derechos humanos se aplica primordialmente o tiene su aplicación práctica a un contenido básico como el que hemos nombrado, a un core, a un núcleo duro de los derechos humanos. Pero los gobiernos, mediante una serie de reservas, de cláusulas de derogación o de limitación, y también debido al principio de realización progresiva, tienen una serie de poderes relativamente amplios a la hora de hacer efectivos los derechos humanos, y estos poderes relativamente amplios van a estar siempre de conformidad con los intereses nacionales. Y entonces aquí hablamos de la soberanía y el cumplimiento de los derechos humanos, porque en un principio un Estado que se ha comprometido al cumplimiento de los derechos humanos tendría que apelar a este cumplimiento de manera extensiva. Sin embargo, se hace cierta vista gorda respecto de la soberanía y se dan una serie de facultades para que el Estado decida en qué momentos puede limitar ciertos derechos. Como os he dicho, ninguno de los que forman parte del núcleo duro. Os voy a decir cuáles no pueden ser derogados, o un elenco de los más importantes que en ningún caso podrían ser exceptuados, ni siquiera en tiempos de excepción o en tiempos de guerra. Y está el derecho a la vida, tortura, como os decía, esclavitud y servidumbre en ningún caso, la prohibición de privación de libertad por deudas tampoco, ni el carácter retroactivo de las leyes, ni el reconocimiento jurídico de la persona, tampoco la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión, ni el derecho a la vida, ni la prohibición de tener el derecho a la nacionalidad, ni el derecho a participar en el gobierno, ni el derecho al recurso judicial, el derecho a tener un nombre, el derecho a la familia, los derechos del niño, los derechos de la infancia. Estas libertades tienen como fin proteger los derechos humanos de los otros. Entonces, cualquier injerencia, cualquier restricción o sanción deben, no obstante, aplicarse siempre de conformidad con las leyes nacionales y deben ser necesarias para alcanzar algunos de los objetivos respectivos, algunos de los objetivos y objetivos nacionales. Como os venía diciendo, estos son los que en ningún caso se pueden derogar, pero tenemos tres momentos o tres elementos en los que sí que se podría hacer alguna derogación a los derechos humanos, y tenemos una serie de cláusulas de limitación, un procedimiento que permite derogar derechos en estado de emergencia y una serie de reservas a los tratados nacionales o regionales de derechos humanos. Entonces, según las cláusulas de limitación, en primer lugar, los límites ordinarios. Los límites ordinarios son aquellos que derivan del sentido común. Estoy explicándolo de manera desordenada. Vamos a ver. Los derechos humanos, en un principio, son universales y tienen aplicación universal. Sin embargo, existen ciertos límites a estos derechos humanos. Hay algunos derechos que en ningún caso podrían ser limitados, y son los que os he leído: el derecho a la vida, el derecho a la esclavitud, el derecho a la prohibición de la tortura, entre otros. Estos son los principales que forman parte del core o del núcleo, que en ningún caso se podrían derogar, ni siquiera en tiempos de guerra o ni siquiera en caso de que existiera un estado de excepción, en ningún caso se podrían derogar. Ahora, existen una serie de límites para algunos de los derechos, para la mayoría de los derechos, o sea que la universalidad está puesta en duda en función de una serie de particularidades, pues como os decía, económicas, sociales, culturales, de contexto, siempre ligadas al interés nacional. Y entonces existen una serie de límites ordinarios y una serie de límites extraordinarios. Dentro de los límites ordinarios es obvio que no se pueden, que los derechos quedarían suspendidos porque el derecho humano de una persona termina donde empieza el derecho humano de la otra. Entonces el límite ordinario, natural, son los derechos humanos de las personas que nos rodean, de los otros. O sea, no puedo hacer abuso de los derechos humanos de los otros
intentando hacer valer un derecho humano mío. Ese es un límite ordinario de sentido común. Pero además tenemos una serie de límites extraordinarios que pasan por una serie de mecanismos y son las cláusulas de limitación, las derogaciones en caso de estado de excepción y luego las reservas a los tratados internacionales. Como os decía, muchas de las obligaciones de respetar los derechos humanos están sometidas a las denominadas cláusulas de limitación. Por ejemplo, el ejercicio de muchas libertades políticas, el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación. Todo esto entraña una serie de deberes y responsabilidades y puede, por tanto, estar sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones y sanciones que estén relacionadas y que vayan en interés del interés de la seguridad nacional, de la integridad territorial, de la seguridad pública, de la prevención de los delitos, de la protección de la salud o de la moral pública. O sea, en muchas ocasiones los derechos de los individuos, los derechos humanos de los individuos, tienen ciertas cláusulas de limitación y que lo que buscan es proteger el bien común, el interés común, el derecho de todos, como os decía, el derecho a la salud o moral pública, la protección a la reputación o los derechos y las libertades de los otros, la seguridad, la integridad territorial. Si las personas llegan a utilizar de una manera indebida su libertad de expresión y su derecho a participar, por ejemplo, en una manifestación de odio racial o de xenofobia o propaganda a favor de la guerra o que se realizaran manifestaciones para incitar a cometer delitos, los gobiernos no solo tienen el derecho, sino que tienen la obligación de interferir en el ejercicio de estas libertades y con lo que se buscaría proteger la libertad de los otros. Entonces hay unas cláusulas de limitación que forman parte de estos derechos, de estos límites ordinarios de los que yo hablaba y que van en relación a la protección de los derechos humanos de los otros y de las libertades tanto del conjunto como de los individuos que viven cerca mío. Cualquier injerencia o cualquier restricción o sanción no deben siempre aplicarse de conformidad con lo que está pautado en las leyes, de conformidad con los procedimientos escritos, lo que aparece en los procedimientos escritos, siempre como parte del respeto y de la lucha por intentar mantener y respetar los intereses nacionales de las sociedades democráticas. En cualquier caso, siempre que un Estado quiera apelar a estas cláusulas de limitación, tiene que demostrar ante los comités de los tratados que vigilan el respeto de los derechos que se vayan a suspender. Por ejemplo, suspendemos un derecho político siempre habría que responder ante el comité que vigila el pacto de los derechos civiles y políticos para justificar cuál ha sido la razón que un Estado ha inferido para suspender un derecho humano en particular, y siempre tienen que ser medidas proporcionadas y tienen que tener como objetivo lograr una serie de objetivos legítimos. O sea, estas limitaciones que se van a aprobar tienen que estar muy bien justificadas. Otro de los límites que se permiten a los derechos humanos deriva de la posibilidad que tienen los estados de suspender en casos de estados de emergencia, en tiempos de guerra, de disturbios, de desastres naturales, en casos de guerras, de disturbios, de desastres naturales, de que haya una amenaza grave para la vida de una nación. Los gobiernos pueden o tienen eximir de sus obligaciones en materia de derechos humanos siempre que se cumplan una serie de condiciones, no en cualquier caso. O sea, un Estado, si tiene que justificar muy específicamente y con mucho detalle porque decide aplicar una serie de cláusulas de limitación, aún tiene que seguir un procedimiento mucho más estricto si quiere suspender por cuestión de emergencia nacional un elenco de derechos humanos. Hay restricciones legítimas como las reservas, medidas de derogación en caso de emergencia, prohibición de uso indebido de derechos humanos. Deben siempre cumplir la legislación nacional y atender un propósito legítimo y tienen que ser siempre proporcionadas. Deben haberse declarado siempre, el Estado tiene la obligación de haber declarado siempre un estado de emergencia. O sea, tiene que haber una expresión escrita de la suspensión del estado de emergencia. Las medidas específicas que deroguen un tratado específico deben notificarse oficialmente a la organización internacional competente de vigilar ese tratado específico y también a los estados parte de ese tratado. La derogación solo se admitirá en la medida estrictamente requerida por la situación.
La derogación debe suspenderse en cuanto la situación lo permita y los derechos sometidos a derogación nunca, en ningún caso, pueden encontrarse entre aquellos derechos que no admiten derogación alguna. Entonces, si para declarar o para las cláusulas que limitan el procedimiento es más laxo, para derogación, no limitación, sino para derogación absoluta de algunos de los derechos en caso de estado de guerra, estado de emergencia, de catástrofe natural, o sea, en algunas situaciones específicas, tiene que declararse el estado de emergencia específicamente, tiene que haber una declaración oficial, el Estado tiene que comunicar a la organización internacional encargada de vigilar ese tratado y a los Estados parte su intención de declarar el estado de emergencia y qué derechos humanos va a suspender. La derogación solamente se admitirá en caso de que sean medidas estrictamente necesarias para que la situación se resuelva y la derogación se debe suspender lo antes posible, por ello velará el comité responsable del tratado que contenga el derecho que se va a suspender y los derechos sometidos a derogación nunca en ningún caso pueden encontrarse entre aquellos derechos que no admiten derogación alguna. La tarea de los órganos internacionales de derechos humanos consiste precisamente en evaluar y decidir caso por caso si una forma particular de injerencia sirve un propósito, o una suspensión o una derogación explícita de un derecho humano sirve de verdad al propósito legítimo y si está basada en una legislación nacional válida y previsible y proporcionada. O sea, el estado de emergencia tiene que estar muy justificado, muy pautado en la legislación nacional. Dos limitaciones hemos visto. Dos limitaciones que se pueden aplicar a la mayoría de los derechos humanos, no a aquellos que forman parte del núcleo duro, pero sí a todo el resto de la mayoría. Y decíamos, las cláusulas de limitación y las derogaciones en casos de estado de emergencia. Y un tercer elemento que permite que los derechos humanos de alguna manera no sean aplicados en su totalidad son las reservas a los tratados internacionales o regionales de derechos humanos. En ciertos casos, los estados formulan las declaraciones en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión a un tratado. Estas declaraciones pueden denominarse reserva, entendimiento, declaración interpretativa y lo que ocurre es que esta reserva va a permitir que algunos estados, por lo que decía antes cuando explicaba el derecho, las fuentes o las garantías legales de los derechos humanos, van a permitir que un estado en cuestión, sea la razón por la que sea, decida no aplicar parte de un tratado, con lo cual eso afectaría. Como bien os decía y os ponía ahí, hay un mini debate entre el terrorismo y las medidas que se toman contra los derechos humanos. Y como os ponía como ejemplo, en caso de que se sepa que se va a cometer un atentado terrorista inminente, por ejemplo, eso no justificaría en ningún caso la tortura. O sea, no se puede poner la seguridad tal y como están redactados los tratados de derechos humanos y los defensores de derechos humanos también tienen que tener esto en cuenta. Lo digo para no utilizar la doble moral o cierta hipocresía. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen un problema para justificar sus derechos humanos y una de las espinitas clavadas de su política exterior es precisamente la bahía de Guantánamo, aunque se sabe que algunos de los presos que han sido liberados de Guantánamo han vuelto a sus países para atentar. O sea que, bueno, ahí hay un debate que no se sabe muy bien cómo resolver y los académicos, bueno, lo tienen como debate abierto. Una vez explicados los límites y continuando, o seguimos avanzando, decíamos el otro día que íbamos a explicar los campos. ¿Cuáles son los campos? A ver, que estoy ordenando el material para no explicar y tener seguro que sí ha quedado todo explicado. Sí, señor. El otro día decíamos que los derechos humanos se clasifican de maneras diferentes. Se pueden clasificar según el campo, se pueden clasificar por categorías, se pueden clasificar según el sujeto, también según el momento histórico en el cual han surgido. Si los reconocemos o los clasificamos, los categorizamos y decimos categorías porque clasificación no sería correcto, ya que como hemos explicado cuando hemos hablado del concepto o cuando hemos hablado del concepto de derechos humanos, hemos dicho que no existen, no se pueden graduar en función de la importancia, con lo cual una clasificación nos podría a priori hacer entender que algunos son más importantes que otros. Entonces,
lo llamaríamos más bien categorización o categorización sería lo más correcto, aunque yo en la presentación que os he pasado hablo de clasificación, pero lo tacháis y ponéis encima de clasificación categorización, porque es una categorización. Se pueden categorizar según el campo, según el sujeto y según su momento histórico. Y decíamos, según el campo, pues según el campo la clasificación de la que hablábamos antes. Existen los derechos civiles, que son aquellos derechos individuales, propios de cada persona humana individual para su realización personal. Y aquí hablamos de la vida, del honor, de la dignidad, integridad personal, la libertad de movimiento, la seguridad personal, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación. Todas esas libertades individuales son las que forman parte del elenco de los derechos civiles y son inherentes al individuo y son propios a cada persona para que estas personas puedan conseguir su realización personal. Además de los derechos civiles, según la materia, tenemos también los derechos políticos. Son también derechos individuales, pero atienden directamente a la participación en los asuntos públicos, desde la elección de los gobernantes hasta la propia opción de ser elegidos a cargos públicos, voto, sufragio, derecho a ser electo, referéndum para los temas de interés general. Todo esto forma parte del elenco de los derechos políticos. Hemos dicho derechos civiles por la materia, derechos políticos, derechos económicos como la propiedad privada, el comercio, la industria, las libertades económicas. Derechos sociales, también muy importantes. Estos son derechos colectivos por naturaleza y están relacionados con un derecho individual, pero que tiene como proyección futura satisfacer un bien que es común a toda la sociedad. Y entre estos pues, se encuentran en la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación, la protección de los consumidores. Son derechos colectivos por su propia definición. Y por último, los derechos culturales. Son otra dimensión de derechos, pero tienen también connotación grupal, sobre todo en el caso de grupos étnicos, porque incluyen dentro de su elenco participar y beneficiarse del arte, la pintura, la música, la poesía, el derecho a la identidad cultural, el idioma. Todo esto son derechos culturales muy relacionados o relacionados muy de cerca con lo que serían los derechos de los diferentes grupos étnicos. Según la materia tenemos civiles, explicábamos políticos, económicos, sociales y culturales. Al final, en estos derechos es en los que se divide la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es también en en los cuales se dividen los dos pactos de los que hablábamos antes. También se pueden dividir según el sujeto. Según el sujeto, pues según quien sea el titular, que pueden ser derechos individuales, derechos colectivos o derechos de los pueblos, como hablábamos el primer día cuando hablábamos quiénes son los titulares auténticos de los derechos humanos, decíamos el individuo de per se, de por definición, pero también el grupo, en caso de que haya grupos que son más vulnerables y que han sido objeto de legislación específica en temas de derechos humanos, como niñez, como mujer, como grupos étnicos, y también los pueblos, en el caso de las autodeterminaciones, sobre todo cuando afectan a toda una sociedad. También por el sujeto, por su sujeto, decíamos, por la naturaleza de los derechos o por la materia, ya los hemos hablado, por el campo, y por último, también por el momento histórico, de cómo se han ido reconociendo, ya que hablamos de la categorización más conocida, que es la de las generaciones. Tenemos la primera generación de los derechos, que es la generación que fue reconocida por primera vez en la historia, y que es la que fue reconocida con la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, es decir, los que serían más... tendrían una connotación de derechos individuales, serían los civiles y políticos. Una segunda ola, una segunda generación vino con la Revolución Rusa y son los reconocidos en el marco, pues eso, de la Revolución Rusa, de la Revolución Soviética, más económicos, sociales y culturales. Hay una tercera generación que son reconocidos en un tercer momento histórico, precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial, y que hacen referencia a los derechos de los pueblos, a la solidaridad internacional, derecho a la paz, a la autodeterminación, a un medio ambiente sano. Y por último, los de cuarta generación son los que actualmente están en proceso de reconocimiento a día de hoy en los países desarrollados y que están relacionados pues, con la protección a la vida, con la identidad genética de la humanidad, con el desarrollo tecnológico y científico, etcétera. Los que están más relacionados pues, con el momento actual que estamos viviendo y que ahora están viendo su reflejo pues, todo este elenco de nuevos derechos humanos.
¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Y decimos, el Estado es el actor absoluto, el primer actor responsable frente a los derechos humanos, responsable porque es quien se obliga, quien decide obligarse. Entonces, aunque en un principio cualquier persona, cualquier grupo humano puede ser el que viola los derechos humanos y no dejan de aumentar los abusos contra los derechos humanos, por agentes que no pertenecen al Estado, sobre todo empresas transnacionales, delincuencia organizada, terrorismo internacional, fuerzas paramilitares. En virtud del derecho internacional que tenemos vigente hoy en día, solo los Estados asumen obligaciones directas en relación con los derechos humanos. Como os digo, hay muchos otros actores no estatales que están en este momento violando de manera activa y constante los derechos humanos de grandes grupos de población. Sin embargo, los únicos responsables frente al derecho internacional son los Estados, porque son los Estados los que han ratificado y los que de esta manera se han obligado al cumplimiento específico de los derechos humanos. Al convertirse en parte de tratados, los Estados asumen una serie de obligaciones. ¿Y en qué consisten estas obligaciones? Principalmente en respetar, en proteger y en cumplir los derechos humanos. El equilibrio entre estas obligaciones puede variar según los derechos humanos de los que se trate. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos no se les da el mismo tratamiento que el tratamiento que se da a los derechos económicos, sociales y culturales. No se les da el mismo tratamiento, tienen tratamientos diferentes porque su respeto o su cumplimiento se hace de manera distinta. Además, los Estados, además de lo que hemos dicho de respetar, de tener la obligación de respetar, de tener la obligación de proteger, respetar, proteger y cumplir, además de tener la obligación de respetar, de proteger y de cumplir, tienen la obligación de reparar en el caso de que se den violaciones de los derechos humanos. ¿En qué consiste específicamente la obligación de respetar? Pues consiste en abstenerse de interferir. Un Estado tiene que abstenerse de interferir en caso de que se produzca, por ejemplo, una manifestación. No pueden menoscabar el disfrute de los derechos. Y, por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación, si nos ponemos en cuanto al derecho de una libertad pública, no pueden interferir en una manifestación, siempre que siga lo pautado en la ley. En cuanto al derecho a la educación, no pueden interferir en el derecho que tienen los padres a decidir qué tipo de educación es más apropiada para sus hijos. O sea, el derecho de respetar está relacionado con el derecho de que el Estado no puede imponer, no debe interferir, debe permitir que los ciudadanos desarrollen en libertad sus derechos humanos. Entonces no puede menoscabar el disfrute de estos derechos. Y os pongo esos dos ejemplos concretos, el de la libertad de manifestación o el derecho de educación o el derecho de elegir la libertad religiosa, el derecho de elegir la creencia y desarrollar los cultos que una sociedad considere más adecuados o que un individuo considere más acordes con su línea de pensamiento. El Estado debe respetar. Esto es lo que significa la obligación de respeto, no interferir. ¿Qué significa la obligación de proteger? Que hemos dicho que tiene 4: respetar, proteger, cumplir y reparar. ¿Qué significa? Hemos explicado qué significa respetar. ¿Qué significa proteger? Pues la obligación de proteger exige que los Estados protejan a los individuos contra los abusos de aquellos agentes no estatales. Y decíamos al principio, cada vez es más común y es más frecuente que sean agentes no estatales los que cometen grandes violaciones masivas de los derechos humanos. Pues el Estado tiene la obligación de garantizar que estas violaciones masivas no se van a producir. Tiene que adoptar las medidas y los mecanismos que estén a su alcance, en su mano, para proteger a las poblaciones más vulnerables que viven dentro de sus fronteras. En este caso, estoy cansada y hoy me duelen un poco los ojos, por eso estoy tardando y estoy un poquito más espesa. Como os decía, los Estados tienen la obligación de respetar, que hemos explicado, y la obligación de proteger. Y como os decía, dentro de la obligación de proteger significa que el Estado debe de alguna manera garantizar que aquellos sectores no estatales no van a violar de manera masiva los derechos humanos.
obviamente, tiene que proteger también de los funcionarios que cometen violaciones. Un Estado en un principio no puede cometer violaciones, pero bueno, tiene que proteger que agentes no estatales las cometan. ¿Y esto qué significa? Pues por ejemplo en el caso de la violencia doméstica o en el caso de una violencia contra el niño, no significa que el Estado deba castigar a todos aquellos que han cometido, bueno, eso sí, el Estado debe castigarlo, pero no como parte de los derechos humanos, sino como parte de su legislación penal. Pero lo que sí que tiene que hacer es adoptar medidas para prevenir que se siga dando la violencia doméstica, que la violencia doméstica sea una lacra o sea un problema para un grupo más vulnerable, que es el grupo de las mujeres en este caso. Entonces, si el Estado tiene sus mecanismos penales que se activarán en caso de que un hombre intente atentar contra la vida de una mujer o peor, que consiga atentar contra la vida de una mujer, el Estado, poner fin a la vida de una mujer por motivos machistas, el Estado desde luego tendrá previstos sus mecanismos de sanción propios de las legislaciones internas que permiten que las sociedades convivan en paz, propio de su sistema jurídico. Pero esto no está tanto relacionado con los derechos humanos. Su actitud positiva y de cumplimiento ante los derechos humanos será el desarrollar aquellos mecanismos que permitan que las mujeres no tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones. O sea, capacitación de los fiscales, establecimiento de tribunales especializados que permitan entender las especiales necesidades en caso de un juicio, policías entrenados que entiendan lo que significa la violencia doméstica. Estas podrían ser algunas de las posibles soluciones que podrían terminar con esta lacra y que permitirían que el Estado diera cumplimiento a su obligación de proteger los derechos humanos de aquellos grupos, pues, por ejemplo, más vulnerables. En esto consiste la obligación de proteger. Hemos explicado la obligación de respetar, hemos respetado la obligación de proteger y que con la obligación de cumplir, que sería la tercera, la obligación de cumplir. ¿Qué significa? Pues en virtud de la obligación de cumplir, los estados que han firmado un tratado tienen que adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos que han ratificado puedan ser disfrutados por la población que vive dentro de sus fronteras. Para ello existe un concepto muy importante que es el principio de realización progresiva. El principio de realización progresiva se aplica a las obligaciones positivas de satisfacer y de proteger que tiene el Estado. Por ejemplo, el derecho a la salud no garantiza el derecho a que todas las personas puedan estar sanas, pero sí se garantiza el derecho, o sí que se pretende garantizar el derecho a un cierto sistema de seguridad social, la observación de una serie de normas internacionales que garanticen que va a haber un sistema de salud pública al que van a tener acceso todos los ciudadanos, unos estándares mínimos de servicio de salud pública. La realización progresiva significa que se deben establecer una serie de objetivos y que se irán revisando y que estos objetivos que se van a ir revisando, tiene que ir dándose un cumplimiento para ver que se está yendo en el buen camino. Es decir, no se aspira a que algunos estados que, por ejemplo, pues tienen una mortalidad infantil muy alta o unos muertes, pues no sé si una mortalidad infantil o de partos prematuros o de muertes en nacimiento. No se obliga a que el Estado dé unas cifras de 0 muertos, pero sí se exige que el Estado tome una serie de medidas que permitan avanzar, por ejemplo, en la formación de los médicos, en la calidad de los hospitales, en la cantidad de medicamentos a los que el ciudadano tiene acceso. Todos estos indicadores van a permitir establecer una serie de objetivos y si, por ejemplo, en un entorno rural hay un médico cada 100.000 habitantes, se pretende que se establezca el objetivo de que haya 10 médicos cada tantos mil habitantes en un periodo de tiempo. De esta forma se podrá ver que el Estado está avanzando de forma progresiva y positiva en el cumplimiento con respecto a aquellos derechos humanos que exijan pues una actitud más activa. Por último, bueno, con respecto a la obligación de cumplir,
No sé si os lo he dicho, pero desde luego no es lo mismo dar cumplimiento, los que tienen de más difícil cumplimiento, los que son de más difícil cumplimiento son los derechos, obviamente los derechos civiles, son los derechos civiles, son los derechos económicos, sociales y culturales, porque exigen o tienen que contar en desembolsos de recursos económicos más grandes y muchas veces las naciones, sobre todo aquellas que están en vías de desarrollo, no disponen de estos recursos. Los derechos civiles y políticos son de más fácil cumplimiento porque exigen en un principio un desembolso inicial menor. ¿Sí? Por último, la obligación de proporcionar reparación en el nivel interno significa que la propia noción de derecho obliga una reivindicación sustantiva, la posibilidad de que se interponga un recurso ante la autoridad nacional, bien sea una sede judicial o una sede administrativa, pero tiene que estar previsto en caso de que se esté dando una vulneración constante de un derecho humano. Esta reparación supone el derecho del recurso a un tribunal supranacional, o sea, el derecho de recurso a un tribunal internacional de derecho, o sea, en caso de que, en caso de que un sistema de justicia nacional no pueda dar cobertura a esta violación o esta vulneración de un derecho humano en concreto, existe además también la acogida o el recurso a un tribunal supranacional que va a escuchar. Una vez agotadas todas las posibilidades en vía nacional, va a permitir que se presente un recurso ante estos tratados supranacionales. Esto ocurre en los sistemas de garantías regionales, no así en los sistemas de garantías supranacionales, no en los sistemas globales. Es decir, está previsto, por ejemplo, en la Convención Interamericana, también en la Unión Europea tenemos estos mecanismos, pero las Naciones Unidas no los prevén. El derecho a obtener una reparación es el derecho a un recurso efectivo que permite que la víctima de una violación de los derechos humanos pueda obtener la reparación por el daño sufrido. El Estado está obligado, entre otras cosas, en llevar justicia ante los responsables de la vulneración de los derechos humanos. Esto en cuanto a las reparaciones. Y seguimos avanzando, porque otra vez nos hemos liado a hablar, o me he liado yo a hablar, y como hoy no tengo la posibilidad de que me hagáis preguntas, he conseguido avanzar, pero tenemos que dejar acabado hoy el sistema introductorio, el de los conceptos básicos. Así que sigo avanzando con otro tema que es muy interesante, la universalidad de los derechos humanos. Y aquí es un debate abierto, tenemos un debate abierto. ¿Los derechos universales son universales o son relativos? La universalidad de los derechos humanos ha quedado claramente establecida y reconocida en el derecho internacional. Aunque haya un debate abierto, como os vengo diciendo a lo largo de todas estas sesiones, acerca de las particularidades y el contexto cultural que puede llevar a poner en duda la universalidad de este sistema global de derechos humanos, lo cierto es que los derechos humanos han quedado reconocidos en el derecho internacional como derechos globales. Son uno de los propósitos principales de las Naciones Unidas, tal y como se recoge en su carta, y son los derechos innatos de todos los seres humanos, a escala universal. No son un privilegio, sino que son una condición adquirida en el momento del nacimiento. Los derechos humanos universales se establecen, además de por lo que dicen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los dos pactos internacionales que vienen a conformar, como os decía, este núcleo duro de derechos internacionales públicos, también la Declaración de Viena, que vino a poner fin a este debate abierto en 1993, dejó muy claro que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Significa que todos los derechos humanos, los civiles y los políticos, los sociales, los económicos y culturales, todos deben entenderse como un todo y nadie puede escoger qué derechos hay que promover y proteger, porque todos son igualmente válidos y se aplican igualmente a todas las personas. ¿Y por qué hago referencia a esta declaración? Porque la Declaración de Viena de 1993, y creo que para que entendáis el carácter universal que se ha dado al discurso de los derechos humanos y que de alguna manera vino a zanjar, al menos jurídicamente, ese debate que había estado abierto durante tantas décadas acerca de la universalidad, es la Declaración de Viena. Aunque este debate se ha vuelto a abrir,
y yo creo que de alguna manera permanecerá abierto durante varias décadas todavía, es interesante que os descarguéis esa declaración de Viena y echéis un vistazo para que entendáis cómo se abordó en la reunión. La declaración de Viena habla del carácter universal de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales y no admite ninguna duda con respecto a esta universalidad. Es indiscutible y se inscribe en un contexto de reafirmación de la obligación de los Estados de promover y de proteger estos derechos humanos con los que previamente se ha comprometido. Se reafirma la obligación de promover el respeto universal y efectivo a los derechos universales y fundamentales del hombre. Estas son palabras textuales que estoy leyendo de forma textual que aparecen recogidas en la propia Declaración de Viena. Se establece también claramente la obligación que tienen los Estados de promover el respeto universal y el cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos se aplican a todas las personas sin distinción. Son para todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción de raza, de sexo, de color, de religión. No hay discriminación que pueda proteger a los individuos. Negar un derecho humano por razones de distinción cultural es discriminatorio, porque se establecen para todas las personas y en todas las culturas. Son innatos y de todas las personas, en todos los lugares y en todos los contextos. No se puede negar o abusar de los derechos humanos. Da igual la figura, la cultura a la que pertenezca la persona o el actor que viola o vulnera los derechos humanos. Son universales, pero surgen con cierta flexibilidad para garantizar el respeto de esa diversidad e integridad cultural que proclaman aquellos que dudan de la universalidad de los derechos humanos. Esta flexibilidad es importante para integrar a las culturas y es posible debido al establecimiento de unas normas básicas y también debido a la incorporación de esos derechos culturales, que por la materia decíamos que existen ese reconocimiento de derechos culturales. La Declaración de Viena, además, abordó la cuestión de la cultura en el contexto de la promoción y la protección de los derechos humanos y estableció textualmente que sí, que deben tenerse en cuenta las particularidades, las nacionales y también las regionales, y también los diversos patrimonios, y también las peculiaridades religiosas y culturales. Todo eso debe tenerse en cuenta, pero todo ello se inscribe deliberadamente en el contexto del deber que tiene el Estado de proteger y promover esos derechos humanos, independientemente, sin que tenga mucha importancia, el sistema cultural en el que se estén desarrollando esos derechos humanos. Se reconoce la importancia de la consideración cultural, pero de ninguna forma la Declaración de Viena, que es como os vengo a decir, vino de alguna manera a zanjar ese debate, pone en duda que las obligaciones con los derechos humanos puedan ser de ninguna forma relativa. Los derechos humanos relativos a la diversidad y a la integridad cultural tienen un abanico enorme de protecciones, entre los que está el derecho a la participación cultural, a gozar de sus artes, su conservación, protección del patrimonio cultural, libertad para la actividad creativa, libertad de las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas, etc., de la libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de opinión, principio de no discriminación. O sea, el elenco de las particularidades culturales que se tienen que respetar dentro de este marco de universalidad es muy amplio, con lo cual es fundamental entender que la Declaración de Viena entendió, para zanjar precisamente este debate abierto, que los derechos universales son universales. Sin embargo, una vez adoptado la Declaración de Viena, no faltaron voces que se declararon precisamente contrarias a este concepto que se había adaptado. El concepto de derechos humanos se relaciona, aunque desde luego no se equipara, pero sí que tiene cierta relación con el concepto de justicia, el concepto de bien, el concepto de democracia, porque como decíamos el otro día, solo en un contexto democrático los derechos, sobre todo los derechos políticos, tienen su razón de ser y solo en un contexto en el que la persona humana pueda disfrutar de todos los derechos humanos sin importar a qué categoría pertenezcan, bien sea de materia, bien sea de generación, bien sea de sujeto, todos los derechos humanos, todos los individuos de una sociedad, pues en ese contexto esa posibilidad solamente se va a dar en el teatro de la democracia. En sentido estricto, se entiende que todos los individuos pueden reivindicar legítimamente libertades y beneficios concretos
en la sociedad a la que pertenecen. Los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son política y legítimamente universales y han sido aceptados virtualmente por todos los estados, incorporándolos en sus legislaciones internas y traduciéndolos en obligaciones internacionales. Pero para garantizar el respeto a los derechos humanos es necesario desarrollar de forma continua sociedades políticamente estables y el constitucionalismo. Y para ello esto tiene que darse en los teatros democráticos. Casi todas las sociedades se muestran culturalmente receptivas de aquellos derechos humanos y necesidades humanas más básicas, que reflejan intuiciones morales que son comunes a nuestro tiempo. Pero hay algunos derechos que siguen suscitando mucha resistencia. Es decir, nadie duda de que todos tenemos derecho a la vida. Nadie pone en duda de que la tortura o la esclavitud son cosas que no se deberían admitir. Esos son derechos humanos universalmente aceptados por todos. Pero hay algunos derechos que todavía se ponen en duda, como por ejemplo el derecho a que las mujeres pues tengan libertad a contraer matrimonio, o temas relacionados con el trabajo infantil u otras cláusulas que son sobre todo relacionadas con la religión, que son difíciles de defender para algunas sociedades. Entonces, la universalidad de los derechos humanos está prácticamente aceptada en todos los países de Occidente, pero ha recibido críticas muy duras que proceden de otras partes del mundo. Las principales objeciones que se han puesto a los derechos humanos son, como veis en el índice, filosóficas, políticas, económicas, culturales y religiosas. Lo primero, de carácter filosófico. ¿Filosófico por qué? Porque aceptar que las percepciones culturales definen y limitan todos los derechos y valores es aceptar pues que no existe un sistema universal de valores, porque si la percepción cultural va a definir la forma en que entendemos la universalidad de la moral, esta universalidad de la moral no puede ser definida solo de acuerdo a los patrones de una de las culturas. Entonces, que esto, muchos filósofos han argumentado que la Declaración de Derechos Humanos se basa o se funda en unos sistemas que son individualistas, y que la necesidad mayor que se refleja en esta Declaración Universal de Derechos Humanos es la de interferencia del Estado. Las sociedades no occidentales precisamente se caracterizan por una ética comunitaria en la cual la sociedad se pone siempre por encima del individuo y en las cuales los estados no intervienen para proveer muchos de los servicios básicos, sino que son las propias sociedades las que se hacen cargo de esto. En África y en Asia la comunidad es fundamental. Esto, desde el punto de vista filosófico, viene a decir que no hay un sistema de valores común que venga a justificar esta imposición moral de algunos de los valores que vienen directamente de Occidente. Entonces, la primera de las objeciones es filosófica. No es fácil hablar de un sistema de valores que sea universalmente aplicable a todas las sociedades por las particularidades. También hay algunas objeciones que son de tipo político, objeciones relacionadas con el momento histórico en el que se aceptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde la mayoría de los países que hoy forman parte de los países más pobres no estaban presentes porque todavía estaban bajo el yugo colonial, no eran independientes, sino que estaban todavía sometidos a las colonias. Entonces, los derechos humanos no eran más que una tapadera para que la intervención occidental en aquellos países que se estaban en ese momento independizando. Algunos países también argumentan, y esto es una objeción económica, que en aquellos países más pobres no pueden permitirse el lujo de los derechos humanos o de entender o explicar o transmitir a su sociedad qué significan los derechos humanos y cómo los pueden reclamar. ¿Por qué? Porque las tareas de reconstrucción nacional y de calmar heridas que proceden todavía de las guerras que se saldaron y que en algunas partes todavía están activas, ocupan la mayor parte de los recursos que tiene el Estado y de los esfuerzos, porque las reparaciones todavía no se han finalizado. Suspender o limitar los derechos humanos, por tanto, supone sacrificar a unos pocos por el bien de la mayoría.
En estos países, el concepto de derechos humanos es un concepto entendido y defendido por una minoría occidentalista que ha tenido la oportunidad de trasladarse a Europa o que ha tenido la oportunidad simplemente de educarse, aunque sea en sus países, de recibir educación. Es decir, es paradójico que una de las objeciones, la objeción cultural o la objeción económica, una de las paradojas que se pone encima de la mesa y como objeción es que esta universalidad de los derechos humanos en aquellos países más pobres acabaría beneficiando única y exclusivamente a aquellos que tienen acceso a uno de los derechos básicos, el derecho a la educación, pero solo las élites o las personas con más recursos tienen la posibilidad de recibir esta educación occidental que habla de los derechos humanos y son las únicas capaces de transmitirlos, entenderlos, valorarlos, defenderlos. Entonces esta es otra de las objeciones. Y por último, la objeción religiosa y de la tradición que se consideran indisociables. Hay muchas sociedades en las cuales la tradición está tan asociada a la religión que no se pueden disociar, con lo cual la defensa de los derechos humanos, sobre todo en temas relacionados con la mujer, no encaja y dicen que no puede ser en ningún caso universal si no se funda en valores trascendentales dictados por Dios y sancionado por los guardianes de los credos. Señalan que el documento fundamental del movimiento en pro de los derechos humanos contemporáneos no puede reivindicar el legado moral de haber sido dictado directamente por Dios y a veces entra en contraste precisamente con sus culturas, sus tradiciones y sus religiones. Sin embargo, existen derechos culturales, existen sin ninguna duda derechos culturales en contextos culturales y entonces la cultura tradicional ofrece protección a los derechos humanos, entonces es compatible cuando la cultura ofrece pues el derecho a la cultura, como os decía, no limita en ningún caso el derecho a los derechos humanos. Y si hay alguna cultura que está proclamando o que está poniendo en entredicho alguno de los derechos humanos que se recogen en la Carta, como por ejemplo incluso aunque sean tradiciones profundamente arraigadas, ninguna cultura puede reivindicar como legítimo, por ejemplo, el derecho a la esclavitud, aunque sea una tradición muy arraigada, porque eso atenta, es una gravísima violación contra cualquier derecho humano. Entonces, está claro que los derechos culturales se respetan, pero siempre que no vayan en contra de los derechos humanos, y eso parece que tiene el sentido del propio sentido común. Ahora, en un contexto cultural, ¿qué pasa? Que la cultura tradicional se basta en muchos casos y se sobra para proteger la dignidad humana. Entonces, en algunos contextos culturales, los derechos humanos se podrían manifestar como innecesarios. Sin embargo, este argumento perjudica, no tiene sentido, porque si la cultura tradicional efectivamente ofrece esa protección contra los derechos humanos, entonces los derechos humanos serían de por sí compatibles con estas culturas tradicionales. Entonces no se abriría en ningún caso este debate que hay abiertos. Las culturas tradicionales deberían colaborar de una manera muy cercana con los derechos humanos para que ambas cosas fueran viables y fueran de la mano. No tengo mucho más tiempo para desarrollar este tema. Porque se nos ha acabado el tiempo, pero es un tema muy interesante. Me gustaría que profundizarais y que todos vosotros, los que me escucháis, me dierais vuestra opinión acerca de por qué consideráis que los derechos humanos deberían ser universales o por qué consideráis que los derechos humanos no deberían ser universales. Eso sí, quiero que en unas pocas líneas me lo justifiquéis. Esto forma parte de los trabajos de clase que se evaluarán, se puntuarán al final de curso. Así que quiero que hagáis una valoración, una pequeña lectura, una pequeña investigación y me expliquéis cuál es vuestro punto de vista con respecto a este mini debate, el debate de la universalidad o el relativismo de los derechos humanos. En una última diapositiva o en un último slide que aparece en el
la presentación que os facilité, hablo del desafío que a día de hoy tienen los derechos humanos para conseguir su cumplimiento. Y la implementación, como os decía, es un tema muy desafiante, porque al no existir un ejecutivo mundial, tampoco existe una sanción que se pueda imponer a aquellos estados que incumplen, más allá de la presión, de la retirada de ayuda o de algún tipo de intervención militar en casos muy graves. Pero, sin embargo, todo esto pasa por procedimientos tan largos que la propia implementación de los derechos humanos en situaciones cotidianas se ve, pues ralentizada, porque los estados saben que las consecuencias del no cumplimiento son prácticamente ninguna en la mayoría de los casos. Otro de los desafíos es llevar a cabo o entender, interpretar esa responsabilidad de proteger los derechos humanos de la que hablábamos el otro día. ¿Quién tiene esa responsabilidad en caso de que se esté vulnerando los derechos humanos de un grupo vulnerable, valga la redundancia, en una sociedad, en un Estado? Pues en un principio la comunidad internacional debería adoptar una posición e intervenir. Y como os decía, afortunadamente el discurso de los derechos humanos a día de hoy forma parte del discurso de la política exterior de la mayoría de los Estados. Y muchas veces este tipo de intervenciones están relacionadas con la responsabilidad de proteger. Muchas veces la comunidad internacional llega tarde, muchas veces llega a tiempo, aunque los intereses por los que decide intervenir en un determinado estado donde se están violando los derechos humanos a veces no sean simplemente la defensa de los derechos humanos, sino que tengan intereses económicos por detrás. Sin embargo, sea cual sea el interés que mueva a un estado a actuar para salvaguardar pues los derechos humanos de otro estado, siempre hay que aplaudir que a día de hoy el discurso de los derechos humanos sea una parte necesaria para convencer a la opinión pública. Hay que tener mucho cuidado con estas intervenciones y con esta responsabilidad de proteger. Hay que tener mucho cuidado qué movimientos se dan, porque una vez que se ha dado el movimiento de intervención para apoyar en un conflicto interno a una de las dos partes, haciendo uso de la responsabilidad de proteger, se podría hacer extensivo a todos los demás estados. Quiero también que hagáis, porque es muy interesante, una pequeña investigación acerca de cuándo se han hecho uso de intervenciones, se han hecho uso del discurso de los derechos humanos para justificar intervenciones militares por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también por parte de otras organizaciones como la OTAN. Y ya os voy a tener que dejar porque, de nuevo, hemos llegado a la hora. Esta vez la he calculado bien y tengo a bien comunicaros que por fin hemos acabado el capítulo 1, el capítulo introductorio. Al final me ha llevado más tiempo del que yo pensaba que me llevaría, pero es un capítulo muy importante y que quería que entendierais bien. Así que no me ha dado duelo extenderme a lo mejor quizás más de lo que hubiera sido necesario. Mucha pena no haber podido estar con vosotros de manera presencial, pero espero que la semana que viene sí que podamos vernos cara a cara. Un besito muy grande y nos vemos con los sistemas de protección regional, que es el siguiente tema que trataremos la semana que viene. ¡Hasta luego!